Cuando hablamos de educación indígena, no estamos hablando o no estamos empezando este proceso de educación indígena hace 2, 3, 5 años, sino mucho antes. Algunos primeros y grandes congresos seguramente surgieron en los tiempos en que se discutía la Constitución Nacional del 92. Ha surgido un congreso con importantes aportes, ya tratando de plantear al Estado dentro del programa de la reforma educativa. Así, con seminarios, con congresos, con espacios, tanto a nivel nacional como en las comunidades, así también en los departamentos, se fueron discutiendo temas y temas relacionados a la educación. Tenemos una Dirección General de Educación Indígena actualmente. La primera directora fue Marilyn Renfel y ahora el actual director Marciano Cruzavie. ¿Qué hace esta Dirección General de Educación Indígena? Marciano. Creo que es importante, ¿verdad?, resaltar lo que dijeron los compañeros también. Hoy ya pues 10 años que se notó justamente un movimiento dentro de los docentes, ¿verdad?, justamente solicitando lo que es el derecho de los pueblos relacionado a un proceso escolar. Y eso ellos mencionaron que hace 10 años hubo un encuentro grande y de ahí justamente surgió la preocupación. Entonces, actualmente la Dirección de Educación Escolar Indígena, estructura del Estado, ¿verdad?, que está dentro del Ministerio de Educación y Cultura, justamente formalizado, creado por ley. Es una estructura administrativa de gestión actualmente, donde están 40 funcionarios, ¿verdad?, que trabajan en distintos niveles. ¿Todos son indígenas los funcionarios o no? No, no. Es la mitad, más de la mitad son no indígenas y los demás son indígenas. Y justamente trabajamos, acompañamos escuelas, acompañamos colegios, hay equipos que justamente acompañan también a las organizaciones indígenas, ¿verdad?, un diálogo constante con las organizaciones indígenas. Hay una especie de supervisión indígena también, o así creo que se llama, y supervisión indígena. esa es una estructura a nivel departamental, a nivel zonal. Las supervisiones son encargadas de mirar a cierta cantidad de escuelas, ya sea 15, 30 o 40 escuelas. Pero específico para indígenas. Específico para indígenas. No es una supervisión escolar que está en San Pedro, pero es también para indígenas, es para no indígenas. No. Es Es netamente para mirar y trabajar con escuelas indígenas. A Marilyn tengo que preguntar, en su rol de antropóloga, ¿cuál es lo que es la filosofía indígena? ¿Qué es lo que los indígenas plantean como diferente en su mirada sobre la educación? Fundamentalmente una educación que tenga un contenido cultural étnico, ¿verdad?, que la educación esté basada en la cultura indígena, en un respeto a la cultura y a la lengua también, por supuesto, indígena, ¿verdad? Se parte de eso. Y al mismo tiempo que esa educación tenga un diálogo intercultural con la educación nacional, digamos. Entonces, es una educación intercultural que tenga en cuenta fundamentalmente como base, como raíz, la cultura indígena. Yo sobre este mismo problema me gustaría participación de ustedes, si se está logrando, porque aquí también hay un tema muy importante, que están los jóvenes, las jóvenes, y están los niños, niñas, y están los abuelos, están los chamanes, los líderes religiosos. De acuerdo a la visión indígena, los líderes religiosos son los educadores también. ¿Están aceptados por el Ministerio de Educación o por la educación formal esa participación de los líderes religiosos o políticos en la educación? ¿Quién? Tiró la pelota, pero ¿quién toma? Bien. Oscar, es muy importante, ¿verdad?, lo que dijo la compañera. Ese es el objetivo del grupo de seguimiento. Claramente nos dice la ley 3231/07.
En su artículo 1 de los principios que hablan, en donde dice, reconoce y garantiza el respeto y el valor de la existencia de una educación indígena. Cuando hablamos interculturalidad, nosotros entendemos, no, se debe aplicar los dos sistemas, que es el sistema nacional y la educación propia de una comunidad o de un pueblo indígena. Es de ahí donde se complementa de la palabra el término interculturalidad. No podemos decir una educación intercultural estamos implementando a una comunidad indígena hoy siguiendo un sistema nacional de lo que es una educación, nosotros una educación occidental. Entonces lo que pretende el grupo de seguimiento a través de la Dirección General y a través de esta ley que se creó es para velar el cumplimiento de esta ley, Ahora, el ¿se está respeto de la cumpliendo eso? existencia de una educación indígena propia de ¿Se está cada cumpliendo pueblo. eso actualmente? Actualmente no estamos todavía avanzando pregunta. este proceso a través de la resistencia por parte del Estado paraguayo. A ver, Milner, Sí, de la Dirección General Educación Indígena y en visión como comisión de seguimiento de los pueblos indígenas que son de 20 pueblos allá. Ya supone que entonces hoy tiene obligación la del Estado o cumplir la institución pública y que oye aplicar los derechos de los pueblos indígenas, orecopa educación escolar indígena va o orecopa tiene reconocimiento o ñembo es anguachupela iñebe pe libretario de pa orecopa y cuela. Supongamos que guaraní, entonces calificación, ENSET calificación, o sea, cada pueblo orecopa tiene reconocimiento, oye califica hachupe, upeape punto la cultura y olao, hay lengua mismo o aprender, ¿verdad? O sea, esa es tu pregunta. Si para se pregunta, ¿no? Juan, Entonces, ¿cuál es más No, vale que tú respondas? actualmente, a partir del Congreso en el 2001, en el 2009, todo, esta la compañera, ¿se acuerdan? Marilyn, fue la primera directora en la Dirección General. Siempre fue los reclamos, ¿verdad?, de los líderes, de los directores, de los supervisores, de los distintos pueblos indígenas, siempre es el reclamo, ¿verdad? Pero bien nosotros sabemos, ¿verdad?, la resistencia del propio Estado paraguayo. 500 años que Oscar Orela no aguantáis de resistir, pero con esa siempre estamos haciendo, no estamos pidiendo. Se nos gusta el término pedir coana. Ahora es que nosotros queremos que el Estado asuma su responsabilidad. Hay una ley hay un marco legal que rige en toda la República y tiene que ser cumplido. Y es obligación del Estado paraguayo. Entonces, perdón, Marciano, ¿por qué no se cumple según él está diciendo? ¿Qué pasa? Justamente cuando se instaló la dirección como equipo, ¿verdad? Trazó 4 áreas de intervención. Y esa área de intervención justamente es formación docente, ¿verdad? Ver la situación de los docentes. La otra parte es justamente gestionar justamente recursos para la escuela. A eso me refiero a sueldo de docente. Y la otra parte es justamente armar una alianza estratégica con ONGs, ¿verdad?, con las organizaciones indígenas, ¿verdad? Y la otra parte es justamente trabajar justamente en lo que es elaboración de materiales. Entonces, como estructura del Estado, eso hace 4 años se trazó dentro de la estructura. Pero todavía no se implementa, entonces. ¿Cómo justamente estamos avanzando? En el área justamente de lo que es alianza estratégica con organizaciones civiles, ¿verdad?, indígenas, no indígenas, justamente por esa razón tenemos bastante contacto con las organizaciones indígenas. Inclusive hay un proceso de buscar la instalación, como dice la ley, de la estructura que tiene que acompañar a la oficina administrativa que está dentro del Ministerio de Educación y Cultura. La ley dice que hay que conformar asambleas indígenas, las asambleas son estructuras, el consejo de área, cada pueblo justamente tiene que tener su consejo de área y el consejo de área tiene sus funciones y después tiene que haber un consejo nacional indígena. O sea, todo eso está establecido en la ley. Establecido, pero y de que justamente hay un proceso de diálogo, de buscar justamente la instalación de esa estructura. La Dirección de Educación Indígena es de carácter técnico, administrativo, y el otro es de carácter más político, ¿verdad?
de los pueblos indígenas. Yo me refiero, cuando hablo de política indígena, me refiero en búsqueda del buen vivir y del buen estar de los pueblos indígenas. Me hace suponer que la cuestión de presupuestos, hay alguito por ahí, pero hablaremos de este mismo tema en el siguiente bloque.